Hola, buenas tardes a todas y a todos. Soy Pachi García, soy el coordinador de EPOnline y soy el responsable de la sesión informativa que vamos a impartir esta tarde. Estamos a miércoles 23 de julio de 2025. Son un poquito más de las 7 de la tarde y comenzamos ya con la sesión informativa. Sí que os voy a pedir unas disculpas por anticipado porque tengo la voz un poquito tocada y tengo un poquito de tos seca, pero creo que podemos llevar la sesión informativa a buen término. Y sin más, pues comparto ya con vosotros y con todas vosotras la presentación que hemos preparado para esta sesión informativa. Así que vamos a intentar que la sesión sea lo más dinámica posible y si surgiese a lo largo de la sesión alguna cuestión, alguna duda que os inquieta o me queréis plantear y es larga de resolver, pues siempre tendremos la opción de contactar después de finalizada la sesión o mañana mismo para resolver en toda la amplitud necesaria cualquier duda que tengáis. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a ver en la sesión de hoy? Pues en la sesión de hoy vamos a tratar los siguientes temas. Primero quiero compartir con vosotros una información importante sobre novedades y cositas que hemos puesto en marcha en la academia para este curso 25-26. Luego realizaremos un análisis del procedimiento selectivo. Es muy posible que muchos de vosotros conozcáis el procedimiento selectivo, hayáis opositado con anterioridad, pero bien es cierto que también tendremos unos cuantos asistentes que será la primera vez que se enfrenten a la oposición y que no necesariamente tengan del todo claro cómo funciona el procedimiento selectivo para el ingreso en cuerpo docente. Haremos un repaso del mismo, resolveremos las dudas que tengáis. E incluso a lo mejor somos capaces de daros algún tipo de información que resulte novedosa para vosotros. Veremos también cómo podemos mejorar el baremo. Recordamos que el procedimiento selectivo es un concurso oposición y una parte de vuestra nota vendrá determinada por la calificación que tengáis en los exámenes y otra parte de vuestra nota vendrá determinada por una serie de méritos que vais a alegar, ¿vale? Luego os comentaremos cómo preparamos aquí en EPOdocentes y EPOnline la oposición, ¿vale? Y abriremos también un turno para la resolución de dudas que me queráis plantear, ¿vale? Y lo primero que yo quiero compartir con vosotros es un vídeo que yo ya lo puse en la sesión del año pasado, pues yo también fui el encargado de la sesión del año, pasado, la sesión informativa que hacemos siempre por estas fechas, y que es un vídeo que resume a la perfección lo que tiene que ser un opositor. To be successful at anything, the truth is you don't have to be special. You just have to be what most people aren't. Consistent, determined, and willing to work for it. No shortcuts. Pues básicamente, no sé si alguien sabe quién es Tom Brady, ¿os suena? A ver qué me decís por aquí. ¿Os suena alguno quién es Tom Brady? Podéis decir que si los aficionados a la prensa rosa me dirán, pues es el ex marido de Gisele Bündchen, que era una top model de la década pasada, pero realmente Tom Brady ha sido el quarterback de los New England Patriots y de los Tampa Bay y ganó 7 Super Bowls, ¿vale? Entonces, aquí no es conocido porque aquí el fútbol americano es un deporte muy minoritario, pero es una estrella a nivel mundial. Y al final él hace una reflexión que él aplica a cómo él o qué es lo que él considera que es el factor de éxito determinante para tener una carrera prolífica en el fútbol americano, y al final hace una reflexión que se aplica a cualquier cosa de la vida, pero en especial a la oposición, que es la constancia, la determinación y la voluntad de conseguir la plaza. Esa constancia, esa determinación que nos tiene que llevar de forma indubitada a tener una serie de rutinas que debemos incorporar en nuestra vida para poder conseguir la plaza. Al final, para poder sacar una plaza, que entiendo que estáis todos y todas muy interesados y por eso me estáis escuchando a mí hoy,
¿vale? Para conseguir una plaza lo fundamental es el trabajo diario, periódico, sistemático, planificado y con estrategia para llegar en el óptimo al día del examen. No vale estudiar, porque nosotros estudiamos para aprobar, que es lo que hemos hecho toda la vida. O sea, lo que hayáis opositado con anterioridad, el estudio era para quitarme de en medio las asignaturas del colegio, del instituto o de la carrera. Ahora ya no nos vale eso. Ahora ya lo que tenemos que hacer, ahora ya competimos. Ya no nos vale el 5, tenemos que sacar la máxima nota posible. No podemos ser resultadistas. Tenemos que ir a por todas. Y la única forma de preparar una oposición, que es un examen que yo tengo en un plazo de X meses, es un trabajo muy bien planificado. Pero mi compromiso personal con la oposición debe basarse en la constancia y en la determinación. Porque como muy bien dice, cuando él cierra la frase, no hay atajos. No existen atajos en la oposición. No es un tipo test en el que yo me la juego y a ver si me suena la flauta. No, aquí eso no funciona. Y dentro de la información importante que quería compartir con vosotros son estas 3 cuestiones que tenéis aquí. Primero, que si vais a opositar al cuerpo de maestros y aún no os habéis matriculado en la academia, y esto ya lo tenemos operativo desde el mes de febrero, nosotros tenemos unas aulas de prueba gratuitas. Es decir, antes de matricularme y hacer cualquier desembolso en la academia, tengo la posibilidad de probar cómo funciona su campus, ver sesiones grabadas de las que se han impartido con anterioridad y hacerme una idea de cómo prepara esta gente del EPOnline. ¿Vale? Es gratis, se hace de la página web y tenéis un periodo de prueba en un aula que lógicamente tiene una serie de recursos a vuestra disposición. Son recursos limitados, no tenéis todos los recursos de un trimestre, pero sí tenéis lo suficiente como para haceros una idea bastante exacta de cómo funcionamos en nuestra preparación. ¿Vale? Y tenéis acceso al aula durante 15 días. La segunda cosa súper interesante, la newsletter. Nosotros, casi con periodicidad diaria, nosotros dentro del campus enviamos unas novedades al alumnado que está matriculado en la academia. Y esto también lo hacemos para las personas de fuera de la academia que se suscriben a nuestra newsletter. ¿Vale? No es una newsletter en la que nosotros demos opiniones de si me gusta el sistema de si es justo o no es justo el sistema de oposición, no hacemos valoraciones, no es una newsletter valorativa, sino que lo que hacemos es una recopilación de noticias y de publicaciones de la administración que son interesantes, como pueden ser ofertas de empleo público, convocatorias, apertura de listas extraordinarias, de bolsas extraordinarias de interinos, publicación de algún tipo de normativa curricular que afecta a la programación didáctica, etcétera, ¿no? Y además lo hacemos traduciendo el nombre de la norma, porque normalmente tú ahí tienes una resolución del 24 de octubre de 2024 de la Dirección General, dos líneas con el nombre de la Dirección General, por la que se publica, y nosotros te lo vamos a resumir. Publicada resolución por la que se convoca una bolsa extraordinaria de interinos de la especialidad tal. Con lo cual es un servicio muy interesante que si os matriculáis en la academia lo vais a recibir dentro del campus, si no, pues nosotros mandamos la newsletter a quien esté suscrito a la misma, ¿vale? Y luego también, para este curso 25-26, hemos publicado una convocatoria de becas. ¿Vale? ¿Y qué pasa con estas becas? Pues con estas becas, si habéis finalizado la carrera universitaria justo o la habéis acabado este año o el año inmediatamente anterior, tendréis la posibilidad de ver financiada total o parcialmente vuestra preparación en la academia. En ambos casos, desde la página de inicio de la web del home de eponline.es, si vais haciendo scroll down, vais dándole para abajo, tenéis diferentes accesos para cómo me puedo inscribir en el aula de prueba, suscribirme a la newsletter o irme a la página donde están todas las condiciones para poder participar en esta convocatoria de becas. ¿Vale? Muy bien. Y sin más, empiezo ya a explicar cómo es el procedimiento selectivo. Pero de forma previa,
yo quiero trasladaros 3 ideas, ¿vale? Que nos van a ayudar nos van a ayudar a comprender mejor cómo funciona la oposición. En primer lugar, es que la oposición está regulada en una norma que es del año 2007, pero eso hace que se produzca un desajuste entre cómo regula ese Real Decreto, ¿vale? Y la realidad que tenemos ahora. Y por eso, en la norma, en el Real Decreto, que es os adelanto ya que es el 276 del año 2007, pues hay una terminología como pueden ser competencia, perfil de salida, descriptores operativos, situaciones de aprendizaje, que no aparecen. Y no ha habido luego una normativa posterior que modifique o introduzca modificaciones para adaptar el Real Decreto 276 a la realidad curricular que tenemos a día de hoy para, por ejemplo, regular la segunda prueba de la oposición, que es la de la programación didáctica y la unidad didáctica, ¿vale? Junto con esta norma, que es del año 2007, tenemos unos temarios que están publicados en los años 90. Y digo con alguna excepción porque, por ejemplo, el de educación primaria es del año 2007. Pero la mayor parte de los temarios se publicaron en los años 90. Y eso nos hace que tengamos que buscar un equilibrio entre la literalidad de los epígrafes, de los títulos de cada uno de los temas y el desarrollo del contenido del mismo. Porque claro, imaginemos que yo puedo tener en informática, que no sé si sería el caso, un tema que me habla de el MS2 como sistema operativo súper de vanguardia en aquel momento. O sea, el MS2 ya ni está ni se le espera, eso ya no existe. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cuestiones, pues son cuestiones que hacen que determinados aspectos de la preparación sean muy sensibles y que debamos llevar un especial cuidado a la hora de trabajarlos. ¿Vale? Por favor, me confirméis que hasta aquí todo claro y empiezo ya a explicar cómo funciona la oposición. Todo claro, fenomenal. Muchas gracias. Venga, seguimos. Muy bien. Hablamos de procedimientos selectivos. Si os dais cuenta, aquí en la parte de arriba de la diapositiva, lo que decimos es procedimiento selectivo. ¿Por qué? Porque aunque con carácter general y de una forma, digamos, más informal, siempre o coloquial, decimos la oposición, pero realmente es un procedimiento selectivo, porque es un concurso oposición que tiene 3 fases: la de los exámenes, la oposición, la de alegar méritos, que es la parte de concurso, y tiene una tercera fase, que es la de prácticas, ¿vale? Y ahora vamos a hacer unas pequeñas reflexiones sobre el procedimiento selectivo cuando yo me presento al cuerpo de maestros o el procedimiento selectivo cuando yo me presento a una especialidad de enseñanzas medias. ¿Vale? Dentro de enseñanzas medias, para no alargar la frase, haré referencia a los profesores de enseñanza secundaria, a los profesores especialistas en sectores singulares de la formación profesional y luego, aunque no sería lo ortodoxo, pero también metemos ahí porque la regulación y la convocatoria se hace en bloque también de Escuela Oficial de Idiomas, ¿vale? Si yo me presento a una especialidad del cuerpo de maestros, ¿qué debo tener en cuenta? En primer lugar, ya que hubo una referencia, porque nosotros estamos en Murcia, a la propia región de Murcia, ya como se convoca en Murcia, es que aquí se convocan maestros cada 2 años. Se alterna un año maestros, otro año enseñanzas medias. Y toca oposición para el año 2026. ¿Vale? El verano que viene habrá oposiciones al cuerpo de maestros. La segunda cosa que tenéis que tener claro, las maestras, los maestros, es que por un lado tenemos las menciones o los grados y por otro lado tenemos las especialidades docentes. ¿Vale? Entonces, yo tengo especialidad docente que son educación infantil y educación primaria, pedagogía terapéutica, edición y lenguaje, francés, inglés, educación física y música. Y yo, por otro lado, habré estudiado el grado en educación infantil y luego el grado en educación primaria con la mención que corresponda. ¿Vale? Pero tenemos que aprender a separar
por un lado, lo que yo he estudiado y por otro, a lo que me presento. Y además, tenéis que tener en cuenta que, y me voy a saltar aquí, voy a hacer aquí un pequeño saltito, que cuando yo tengo un título de maestro, me puedo presentar a lo que quiera. Eso quiere decir que si yo soy maestro de educación infantil, me puedo presentar a cualquiera de las especialidades que os he comentado. Me puedo presentar a educación física, me puedo presentar a música, a francés, a lo que yo quiera. ¿Vale? Exactamente igual, si yo tengo graduado en educación primaria con la especialidad de educación física, me puedo presentar a lo que quiera, como si me quiero presentar a inglés. No tengo ninguna limitación. Lo que pasa es que luego si suspendo la oposición, si no apruebo sin plaza, sino que suspendo, pues a lo mejor no entro en lista. Pero eso es, ya estamos hablando de listas de interinos. No estamos hablando de la propia oposición. Ahí no tengo ninguna limitación para presentarme a lo que quiera. ¿Vale? Actualmente, salvo en algunas comunidades autónomas con el temario de educación primaria, el temario es un temario asequible porque es un temario de 25 temas. Si empezáis a estudiar, por poner un ejemplo, para el 15 de septiembre, del 15 de septiembre al 15 de junio, tenéis unas 40 semanas, creo que son más o menos. Entonces, ni siquiera vais a tema por semana para poder tener trabajado todo el temario. Ahora mismo es muy asequible y posiblemente cualquier reforma futura haga que el temario se amplíe en número de temas y por tanto en extensión. Por lo que pues es muy conveniente aprovechar las circunstancias actuales e intentar ir a por todas ahora que, por lo menos en términos de temas, la oposición es más asequible. Y como viene aquí, en el procedimiento selectivo se va a valorar nota de los ejercicios de los exámenes que yo realizo y méritos que alego. ¿Vale? Imaginaros que tenéis grado en educación infantil con mención en inglés. ¿Vale? Eso a efectos de opositar es irrelevante, porque el infantil solo existe como tal. ¿Vale? Es maestro de educación infantil. Si yo voy a opositar a secundaria, a Escuela Oficial de Idiomas o al cuerpo de profesores especialistas, pues tengo que tener claro que si lo voy a hacer en la región de Murcia y en casi todas las comunidades autónomas, la oposición es cada 2 años y se alterna con la de maestros, de tal forma que aquí, por ejemplo, la oposición tocaría en el año 2027. De forma similar a lo que sucede en el cuerpo de maestros, yo me puedo presentar a la especialidad que yo quiera, da igual lo que haya estudiado, siempre y cuando yo acredite la formación didáctica y pedagógica con el máster o cualquiera otra de las formas que prevé la norma, en su momento el CAP o haber titulado en magisterio antes del año 2009, etcétera. ¿Vale? Eso quiere decir que si yo soy licenciado en Filología Clásica o graduado en Filología Clásica y me ha dado un golpe de calor y me quiero presentar a matemáticas, ¿puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo sin ningún problema. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es el inconveniente? El mismo que he señalado antes para maestros, que si no hay una relación entre lo que yo he estudiado y a lo que me presento, suspendiendo la oposición no entro en bolsa. ¿Vale? Normalmente, cuando hay una relación entre lo que yo he estudiado y a lo que me presento, aún suspendiendo, entraría en bolsa. Lo que pasa es que es en una parte de la bolsa que se suele renovar con cada procedimiento selectivo en algunas comunidades autónomas y en otras no, porque digamos que tienen un sistema de consolidación y en el momento en el que ya entro a trabajar ya me quedo en la bolsa. Aquí os hago una referencia, y esto es interesante para las personas que vayan a opositar a la formación profesional, del anexo 5 y 6 del Real Decreto 276/2007. Con carácter general, para poder opositar a especialidades del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, tienes que tener un grado, una licenciatura o una ingeniería de 5 años o la arquitectura, ¿no? Bien, para las especialidades que aparecen en ese anexo 5, que son especialidades que, salvo la especialidad de tecnología, el resto son todas especialidades que dan clase en formación profesional, me valdría para opositar una arquitectura técnica, una ingeniería técnica o una diplomatura. ¿Ok?
En el caso de las especialidades del anexo 6, que son especialidades del cuerpo de profesores especialistas, lo que me permite es, con determinadas titulaciones de formación profesional de grado superior, poder opositar a determinadas especialidades de profesores especialistas, siempre y cuando además tendría que tener la formación pedagógica y didáctica equivalente al MAES. Es una aclaración para aquellos compis que estéis escuchando o que veáis con posterioridad esta sesión informativa y que seáis del ámbito de la formación profesional. Al igual que sucede en la especialidad del cuerpo de maestros, se valora tanto la nota de oposición como los méritos que hayan obtenido o que se aleguen ante el tribunal. ¿Vale? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Y esto es súper interesante, ¿no? ¿Qué tenemos previsto que, a nivel de oferta de plazas para el año 2026? Mirad, ahí tenemos convocado, está convocada la oposición en Cantabria, lo que pasa es que ellos han hecho el acto de presentación este año, este verano, con lo cual si no has acudido al acto de presentación con anterioridad no vas a tener la posibilidad de poder opositar en el año 2026. En el caso de Canarias ya está publicada la convocatoria, pero aún no se ha abierto el plazo de presentación de solicitudes de participación. Y en el caso de Andalucía, que es una convocatoria muy importante con un número de plazas muy serio, ¿vale? Está publicada la noticia en varias webs de sindicatos porque se negoció en mesa sectorial, pero no está la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía como tal. Si queréis ver las noticias que tenemos sobre esta convocatoria de Andalucía, en la página web, también en el home, tenéis acceso a esa página en la que desglosamos las plazas, el mínimo de plazas que está prevista convocar para cada especialidad, y además os indicamos la referencia de la UGT y del CSIF de las que hemos sacado esa noticia. ¿Vale? Y hago una pequeña aclaración aquí para los compañeros de FOL, porque mucha gente nos dice, oye, me quiero presentar a la especialidad de IPE. No, la especialidad se sigue llamando FOL, Formación y Orientación Laboral. Lo que pasa es que antes el módulo en el que daba clase era el módulo de FOL y ahora le han cambiado el nombre al módulo. Pero la especialidad docente sigue siendo la misma. Rosa, me haces una pregunta, te abro el micro porque no acabo de entenderla. No me deja abrirte el micro. Pues necesito que me la concretes un poco más, porque no sé a qué te refieres. Las plazas que estás diciendo de Cantabria Sí, y de las otras especialidades, ¿son de plazas de maestro o plazas de no, secundaria? no, si te das cuenta, esta diapositiva va referida a secundaria. Vale, gracias. ¿Vale? Os comento eso. Del cuerpo de maestros tendría que revisarlo, pero de memoria os digo que ahora mismo no hay publicado nada de cara a 2026. ¿Vale? Y si os dais cuenta, aquí sí que hay dos publicaciones. Esta, si no ha sido el acto de presentación, estaría cerrada, que es la de Cantabria. Canarias se abrirá el plazo de presentación de solicitudes más adelante, y en Andalucía tenemos la previsión publicada en páginas de sindicatos. Del cuerpo de maestros, lo normal es que el año que viene haya convocatoria de oposiciones en cuerpo de maestros en toda España, porque digamos que es la dinámica que se ha seguido siempre. Sería una sorpresa que no hubiese maestros en algún lado. Y me pregunta aquí otra compañera, aprovecho la pregunta, dice, ¿entraría yo en bolsa si me presento a profe de secundaria de lengua castellana? Soy traductora e intérprete de francés. Mirad, aquí hago una aclaración. Las listas de interinos, yo os voy a contar cómo funciona la oposición, ¿vale? Y la oposición son lentejas en toda España. El procedimiento selectivo tiene que ser el mismo, no puede variar.
Se establece un marco normativo y se concreta en la convocatoria. Poco más. La comunidad autónoma no se puede salir de ahí. Ahora bien, la regulación de las listas de interinos sí que varía entre comunidades autónomas. Entonces, esa concordancia que yo os he comentado varía de una comunidad autónoma a otra. Es decir, en una comunidad, os pongo un ejemplo muy claro, en una comunidad autónoma, y esto tendría que, no sé ahora mismo cómo está la lista, pero esto pasa, es cómo está ahora mismo la regulación concreta que os voy a explicar en Murcia, pero ha sido así durante muchos años. En Murcia, si tú eras arquitecto y te presentabas a la especialidad de matemáticas, no te aparecía como especialidad concordante. Sin embargo, para los licenciados en Administración y Dirección de Empresas, sí. ¿Qué significa? Que si yo me presentaba a matemáticas y era arquitecto y suspendía la oposición, no entraba en lista, no entraba en bolsa. Pero si yo era de Administración de Empresas y suspendía, sí entraba en bolsa. Tú te ibas a a Castilla-La Mancha, por ejemplo, y ahí, suspendiendo, siendo arquitecto, entrabas en bolsa, que incluso tiene más sentido, porque el aparato matemático que se trabaja en la carrera de arquitectura, pues posiblemente sea mayor que el de administración de empresas, ¿vale? Lola, te lo digo porque para responder a esa pregunta que tú me planteas, tenemos que tener más información y tenemos que tener la normativa delante. Entonces, yo te invito a que fuera de la sesión nos lo planteas, preguntas por mí y yo te echo una mano, ¿vale? Pero no son preguntas que yo puedo responder así porque hay que buscarlas, porque varía dentro de cada comunidad autónoma, ¿vale? Me pregunta por aquí otra compañera, previsión de plazas para Cantabria 2027. Tienen publicado un calendario, pero creo que no está publicada ni plazas ni está publicado a nivel de distribución de las mismas por especialidad, ¿vale? De todos modos, Alsira, si quieres, me mandas un correo, luego digo el correo y le echamos un vistazo. Muy bien, seguimos con la presentación, ¿vale? Fijaros, esto lo hemos sacado de una nota de prensa del CARM. Muy importante, hay muchas cosas de esta presentación que van hipervinculadas. Lo que vamos a hacer cuando la grabación la subamos a YouTube es que debajo, en la descripción del vídeo, vamos a incorporar toda la información o los hipervínculos a toda la información que consideremos que puede ser de vuestro interés para que la tengáis a vuestro alcance inmediato. ¿Vale? Entonces, si queréis volver a ver la grabación, lo interesante va a ser siempre verla dentro de YouTube, porque debajo en la descripción tendréis linkeadas diferentes páginas web que son recursos que os pueden ayudar. Aquí lo que decía, esto era una noticia referida a la convocatoria de este año 2025, pero también decía que se prevé que en la próxima convocatoria de oposiciones de 2026 de primaria se oferten alrededor de 1.500 plazas y en secundaria en 2027 otras 1.500 más. Bueno, pues ya tenemos por lo menos una previsión de lo que se va a convocar aquí en Murcia para el año que viene y luego para la de secundaria de 2027, que teniendo en cuenta que ha habido plazas desiertas en bastantes especialidades docentes, pues posiblemente sean incluso más de 1.500 plazas. Otra cuestión que debéis tener en cuenta. Mirad, aquí esta diapositiva quiero que vamos a dividirla en dos. Por un lado la información que tenemos en la parte de la izquierda y por otro lado la que tenemos en la parte de la derecha. Mirad, en la parte de la izquierda, en esta pirámide, queremos reflejar cuál es la realidad de la oposición. Y la realidad de la oposición es que hay muchas personas que firman la solicitud de participación y claro, tú ves ahí la estadística y dices, jo, macho, es que es una plaza para cada 10, es que es una plaza para cada 12, una plaza para cada 8. Pero de toda esa gente, de todas esas personas que firman la solicitud, se presenta en torno a un 75%. Ya te acabas de quitar un 25% de tu competencia, que no es poco. Nosotros hemos trabajado los datos en varias comunidades autónomas y la media de presentados, yo creo que salvo en alguna especialidad en alguna comunidad autónoma que llegaba al 80,
ir casi siempre del 75 para abajo y en algunas del 60. Ojo que si te quitas nada más que porque no vayan al examen al 40% de la gente que te ha firmado, pues eso es como si tenemos una plaza para cada 10 y en una mañana pasa a ser una plaza para cada 6. De la gente que se presenta, luego no todo el mundo estudia. ¿Por qué? Porque tenemos interinos que están en bloque 1, que están trabajando y que por lo que sea ese año no se han preparado bien la oposición y porque tienen más o menos garantizado su puesto de trabajo como interino. No estudia. Perfecto. Tenemos personas que se presentan, que van a ver el examen, pero que no se lo han preparado. Pues ahí estamos restando. Y en definitiva, al final, lo que en un primer momento, cuando a mí el sindicato de mi comunidad autónoma me dice que en mi especialidad íbamos a competir 12 personas para cada plaza, resulta que al final me estoy jugando la plaza con 3 o 4 personas. Por lo que, y la idea que os quiero transmitir es que hay mucha menos competencia de la que vosotros pensáis. Fijaros en Murcia este año, cantidad de especialidades que han dejado plazas desiertas. Murcia y en otras comunidades autónomas, ¿vale? Pero si yo voy muy bien preparado, las opciones, y me lo he currado y he estado un año a tope, las opciones de conseguir plaza son altas. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque hace que una parte importante del resultado dependa de mí, no dependa de lo que haga el resto de personas. Porque si tengo menos competencia, al final me la voy a jugar con menos gente. Si mi oposición es muy buena, pues va a ser muy complicado que llegue otra persona con una posición muy buena y además más méritos que yo. ¿Vale? Y luego la otra reflexión que yo quiero haceros, que es la de la parte de la derecha, es esta publicación del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. ¿Y qué pasó aquí? Pues la Comunidad de Madrid este año ha hecho oposiciones al cuerpo de enseñanzas medias, ¿no? Secundaria, formación profesional, Escuela Oficial de Idiomas, etc. ¿Y qué pasó? Que hizo su convocatoria en su momento, pero luego hizo una ampliación de plazas, una ampliación brutal. Cogió la oferta de empleo público del 2025 y la añadió. ¿Por qué? Porque la normativa que regula las oposiciones nos dice que cuando se produzca únicamente un incremento en el número de plazas vacantes convocadas, no será preceptiva la apertura de un nuevo plazo de presentación de instancias, salvo que se añadan plazas vacantes de una especialidad que no hubiera figurado en la convocatoria. ¿Qué eso quiere decir? Que se aumentó el número de plazas, pero no se volvió a abrir el plazo de presentación de solicitudes de participación. Por lo que, sin ni siquiera haber ido al examen, yo pasaba, imaginamos, de tener una plaza para cada 10 a una plaza para cada 6 o una plaza para cada 8. Por eso, tenemos que estar siempre súper preparados. Y tenemos que estar abiertos a posibilidades. Porque podemos haber desechado la convocatoria de Madrid, viviendo en Madrid, porque a lo mejor en la especialidad mía habían convocado casi nada y solamente echado los papeles en Castilla-La Mancha, que me pilla al lado, y de repente me han triplicado el número de plazas ofertadas. ¿Vale? Para eso estamos nosotros. Nosotros os damos toda esta información, pero no podemos tomar estas decisiones. Estas las tomáis vosotros, las tomáis vosotras. Pero siempre hay que tener una mente muy abierta. Igual que este año no se esperaba, no se esperaba o no había una certeza absoluta de que se fuesen a convocar oposiciones al cuerpo de maestros en Andalucía. ¿Qué ha pasado? Que se convocaron. ¿Ha habido efecto llamada? Ninguno. Y ha sido un año muy bueno para sacar plazas. ¿Por qué? Porque se han jugado a las plazas mucha menos gente, por el efecto sorpresa, muchas menos aspirantes de lo que puede pasar en un año normal. Entonces, es importante siempre, durante todo el proceso de preparación, eh, llevarlo a tope y valorar adecuadamente las puertas que se nos pueden abrir. ¿Vale?
Y ya empezamos con la regulación del procedimiento selectivo. ¿Dónde se regula este procedimiento selectivo? Pues os he adelantado antes que era una norma del año 2007. Real Decreto 276/2007. Y en el título tercero se regula el sistema de ingreso. Yo voy a tener esta norma, que es una norma nacional, ¿vale?, que va a establecer un marco, y ese marco se verá, se ve concretado dentro de cada convocatoria en cada comunidad autónoma, pero siempre respetando los límites y lo establecido en esta norma nacional. La convocatoria concretará determinados aspectos que veremos a continuación. ¿Cuáles son las características principales del procedimiento selectivo? Vamos a usar la terminología correcta, procedimiento selectivo. Y esto es igual para todas las comunidades autónomas, como os digo. Primero, que nos vamos a encontrar con un concurso o oposición eliminatorio. Vamos a tener parte de exámenes, de pruebas, vamos a tener parte de delegación de méritos. Que la oposición va a contar un 2/3 y el concurso 1/3. Es decir, para yo saber cuál es mi nota del procedimiento selectivo, será nota de la fase de oposición por 2/3 más nota de la fase de concurso por 1/3. Esto es igual en todas las comunidades autónomas, ¿vale? Y además, para aquellas personas que resulten seleccionadas, habrá una fase de prácticas. Y ahora lo que vamos a ir es a ver cómo va la parte de la oposición, que tiene dos pruebas. Una primera prueba con tema y supuesto práctico y una segunda prueba con programación y unidad didáctica. ¿Cómo es la primera parte? ¿Cómo es la parte de la oposición? ¿Cómo funciona el tema de la oposición? Pues yo voy a tener una primera prueba que consta de dos partes, el tema y los supuestos prácticos. Supuestos prácticos que están relacionados con la especialidad, ¿vale? Pueden estar relacionados tanto con el temario de la especialidad, pero también con cuestiones curriculares. Y en algunas comunidades autónomas, en el ámbito de, perdón, en el ámbito de la enseñanza secundaria, de especialidades de secundaria, se están introduciendo también las situaciones de aprendizaje dentro del conjunto de cuestiones que se preguntan en esta parte práctica. En el caso de Madrid, para esto es un poco especial porque aparte de lo que es el práctico propio de cada especialidad, hay un práctico de conocimientos generales del cuerpo de maestros, ¿vale? Salvo en la especialidad de educación infantil. Dicho de otra forma, todas las especialidades menos infantil tienen dos prácticos. Aparte de este examen práctico, que la tipología puede ser muy diversa porque varía dentro de cada especialidad y luego también dentro de cada cuerpo, hay un sorteo de temas, ¿vale? Tengo que desarrollar un tema por escrito y el estándar que establecen las convocatorias es de 2 horas para su desarrollo por escrito. Aunque hay comunidades autónomas en alguna convocatoria han incluido 2 horas, os recuerdo un año que Baleares dio 3 horas para hacer el tema, para el desarrollo del tema. Y me van a sortear un número de temas que va en relación al número de temas que tiene mi temario. Pues son 2 temas para temarios de hasta 25 temas, 3 temas para temarios de entre 26 y 50 temas y 4 temas para temarios de más de 50 temas, ¿vale? Yo hago las 2 partes de esta primera prueba. Bien, cada parte se va a calificar de 0 a 10. Y para yo poder pasar a la siguiente prueba de la oposición, deberé tener una nota de al menos 5 puntos, teniendo en cuenta que A, no puedo sacar menos de un 2,5 en una de las partes. Si yo tuviese un 10 en una parte y un 2 en la otra, y la media fuese aritmética, estaría suspenso porque tengo menos de 2,5 puntos sobre 10 en una de las partes. Y B, que la media del práctico y del tema puede ser una media aritmética de nota de práctico más nota de tema partido de 2, o puede ser una media ponderada.
Y en este caso no se le podrá asignar a una de las partes una ponderación inferior al 30%. Entonces yo podría tener práctico 70% con tema 30, práctico 40 con tema 60. Eso ya es lo que decimos que concreta la convocatoria dentro de ese marco normativo que establece el Real Decreto. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Seguimos para adelante? Si alguien quiere formular alguna duda por el micro, levanta la mano y le abro el micro. ¿Vale? Venga, pues seguimos. Esta primera prueba es eliminatoria. El examen, me comenta aquí una compañera, el examen práctico se hace el mismo día, generalmente sí, hay ocasiones en las que no. ¿Cuándo? Por ejemplo, este año en Comunidad Valenciana. ¿Lo sabemos de antemano? Pues sabemos, lo único que sabemos de antemano son las fechas de examen de la convocatoria del cuerpo de maestros para el año que viene, que convocatoria no está aún publicada, en la Comunidad Valenciana, porque las va a retrasar al mes de septiembre si finalmente la propuesta que se ha publicado y ha aparecido en medios de comunicación y también en páginas de sindicatos se lleva a cabo. Que no sé, era el examen, no sé si era el 12, creo que era el 12 y el 19 o el 12 y 20. No recuerdo ahora mismo la fecha exacta, pero lo normal es que se desarrolle todo durante el mismo día e incluso en la misma mañana. ¿Vale, Lola? Incluso hay alguna convocatoria que te dice que te da todos los materiales y que no hace separación, que te haces como todas las pruebas una tras otra, sin que haya un impasse de, oye, pues hacemos los temas, recogemos los temas y luego los prácticos. Ahí la solución que ofrecen las diferentes comunidades autónomas varía. Si yo tengo más de un 5, pues ya paso a la segunda prueba, que es la presentación de una programación didáctica y preparación y exposición oral de una unidad didáctica. Oye, ¿y por qué tienes aquí unidad didáctica en otro color? Porque aquí unidad didáctica es la terminología, si somos escrupulosos, es la terminología que debería aparecer en todas las comunidades autónomas cuando convocan, en todas las convocatorias. Pero no somos muy escrupulosos. Y tenemos comunidades autónomas que aquí usan como término equivalente a unidad didáctica, que recordemos que es el que viene en el Real Decreto, situación de aprendizaje o unidad de programación. ¿Vale? Entonces, esa programación didáctica, que la programación didáctica es un documento en el cual, digamos que yo planifico cómo voy a impartir una determinada asignatura o módulo a lo largo de un curso académico, lleva, que es un documento que yo le voy a entregar, se lo voy a entregar al tribunal en formato físico o digital y contiene un número determinado de unidades didácticas, ¿vale? Esa programación didáctica yo se la voy a presentar al tribunal y le voy a explicar cuál es el trabajo que he hecho. Y el tribunal me va a sortear de esas unidades didácticas que están incluidas dentro de mi programación didáctica, me van a sortear 3. Y me darán una hora para que yo prepare una. Por eso es preparación y exposición oral. Realmente yo las llevo ya preparadas de casa. Yo lo que hago aquí es repasarlo, ¿vale? Que es lo que se llama la encerrona. Cabe la posibilidad de que yo cometa un fallo grave en mi programación didáctica y que el tribunal me eche para atrás la programación didáctica. Y entonces el tribunal me diría, oiga, usted no le vamos a admitir la programación didáctica, pero puede hacer, tiene derecho a la exposición de la unidad. En este caso, las 3 unidades didácticas no se sortearían de las incluidas en mi programación didáctica, sino del temario oficial de la especialidad. ¿Vale? Lo cual, pues si tengo un temario de secundaria con 70 temas, es complicado de gestionar. ¿Vale? De esta segunda prueba, al final el tribunal va a poner una única nota, que lógicamente tiene que ser de al menos 5 puntos.
Ahora bien, en algunas convocatorias te vas a encontrar que la convocatoria dice, bueno, es una única nota, pero se va a valorar, digamos que ya establece una desagregación de esa única nota, cuánto va a sumar la parte de la programación didáctica y cuánto va a sumar la parte de la unidad didáctica. La nota de la parte de la oposición es primera prueba, nota de la primera prueba de 1 a 10, más nota de la segunda prueba, perdón, de 0 a 10, nota de la primera prueba de 0 a 10, más nota de la segunda prueba de 0 a 10, partido de 2. Es una media aritmética, ¿vale? Me preguntan aquí, las oposiciones a maestros de la Comunidad Valenciana van a ser en septiembre de 2026. Eso parece, pero yo soy partidario, aunque aquí ya estamos trabajando en una planificación para los alumnos de la Comunidad Valenciana de cara a esta eventualidad, y más o menos ya tenemos cerrado el modelo que vamos a trabajar para que los valencianos vayáis a tope en septiembre y súper preparados y idealmente que, bueno, hacer de la necesidad virtud. Me dan 2 meses más, pues estoy 2 meses a tope, con la academia funcionando, haciéndome el seguimiento y, por supuesto, con el apoyo de la academia durante la realización del procedimiento selectivo. Eso no tengáis ninguna duda. ¿Vale? Pero bueno, yo soy partidario en cualquier caso de esperar siempre a que las cosas se publiquen y que aparezcan en el boletín. O que no se anuncie en mesa sectorial la voluntad de, sino la firmeza de que se va a realizar así. Pero todo apunta, Rosa, a que la oposición en Valencia va al mes de septiembre. Si yo apruebo la oposición, porque he tenido al menos 5 puntos en la primera prueba, al menos 5 puntos en la segunda prueba, voy a la fase de concurso, a la fase en la que alego los méritos. ¿Vale? Y aquí me voy a lo que viene en el anexo 1 del Real Decreto, que ya debéis conocer, que es el 276/2007. En la fase de méritos puedo conseguir un máximo de 10 puntos, ¿vale? Aunque si os dais cuenta y sumamos 5, 5 y 5 me sale 12, el máximo que podría conseguir sería de 10 puntos. Y aquí alego, por un lado, la experiencia docente previa. Hay 4 subapartados en función de si es en centro público, en centro no público, y si es en el mismo nivel educativo al que me presento o en distintos niveles educativos. Y luego hay letra pequeña en cada comunidad autónoma, que ahí tenéis la única referencia fiable a la que podéis hacer caso es cómo se ha convocado en años anteriores en vuestra comunidad autónoma, de si se ha valorado la experiencia docente como profesor universitario, en el extranjero, en las escuelas, por ejemplo, Escuela Municipal de Música y este tipo de cuestiones, ¿vale? Ahí me tengo que ir a lo que diga convocatorias de años anteriores. ¿Por qué? Pues porque cada comunidad autónoma aquí opera de una forma diferente, ¿vale? Aquí puedo conseguir un máximo de 5 puntos, pudiendo alegar un máximo de 5 años de experiencia. Luego tengo la parte de la formación académica. El expediente académico de mi titulación, siempre y cuando haya alegado o el título que sea el que se pide con carácter general para el cuerpo correspondiente. Si tengo otro título universitario, la tesina, si soy doctor, los máster o que pueda tener, titulaciones de régimen especial, titulaciones de Escuela Oficial de Idiomas, el C1, el C2 de organismos que estén reconocidos dentro del MERC, la FP de grado superior, todo lo que viene aquí, todo eso suma. Y luego tengo también la parte de otros méritos. Este apartado, primer apartado, el apartado 1 de experiencia docente previa, quitando las pequeñas variaciones que yo os comento aquí, y este apartado de formación académica es el mismo para todas las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que varía? Otros méritos. ¿Por qué? Porque la regulación de otros méritos es cada comunidad autónoma puede poner en otros méritos lo que quiera. ¿Qué es lo que se suele poner aquí? La formación permanente, los cursos de formación permanente, bien se hagan con la propia administración o con entidades que estén homologadas por la administración educativa o por universidades también. Si yo he dado ponencias, en formación profesional en algunas comunidades se valora la experiencia profesional, méritos específicos para los opositores de la rama musical y de educación física,
Si, por ejemplo, si alguna comunidad quisiera valorar el B2, lo tendría que poner en el apartado de otros méritos, etcétera. Aquí me tengo que ir a la convocatoria, a la última convocatoria de mi comunidad autónoma, de la comunidad autónoma en la que tengo pensado presentarme, para saber por dónde van los tiros, no me queda otra. ¿Vale? Y aquí os pongo un pequeño ejemplo de cómo se calcula la nota final. ¿Vale? Este es un ejemplo de la especialidad de educación infantil, que creo que del año 2023, en el que la nota de 2024, con la nota de corte que fue 80166. Tenemos, por ejemplo, la opositora número 1, el ejemplo 1, de una opositora que saca un 10 en la oposición y fijaros, tiene muy poquita experiencia docente, ¿vale? Muy limitada, ¿vale? Aún así, porque los 4 puntos, los 4,5, casi los puedo sacar con el apartado 2 y 3. Esto sería, por ejemplo, un opositor o una opositora Nobel. Pues su 10 por 2 tercios más su 4,5 por un tercio le da la plaza. ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo aquí? Pues una opositora con un poquito de experiencia docente, pero no mucha. Porque este 6,25 incluso podría conseguirlo llevando el apartado 2 y el 3 a tope. ¿Vale? Pero ha sacado un 9. Pues mis 2 tercios del 9 más mi tercio del 6,25 me dan la plaza. Y luego aquí ya tengo casos en los que sí que tengo experiencia docente. Con un 8 en el examen, en la parte de la oposición, y un 8,1 en mérito, que para llegar al 8,1 en mérito sí o sí necesito tener experiencia docente, conseguiría la plaza, y exactamente igual si, digamos, ya un opositor de largo recorrido saca un 7,1 en la parte de oposición y lleva los méritos a tope. Lleva todos los puntos de experiencia docente, el expediente académico, o sea, tiene su máster, su C1 y llega a los 10 puntos. ¿Vale? Muy bien, pues una vez resultamos seleccionadas del procedimiento selectivo del concurso de oposición, pasamos a una fase de prácticas. La fase de prácticas, a ver, podríamos decir que es realmente un trámite, y lo es, salvo que hagamos alguna burrada. ¿Qué es lo que dice la normativa de la fase de prácticas? Que la regulación a nivel nacional aquí sí, por ejemplo, es mucho más laxa. Básicamente nos dice que A tiene por objeto comprobar la aptitud para la docencia, que la regulan las administraciones educativas y que tú tienes un tutor, que normalmente es un compañero de departamento, que será funcionario de carrera, que es el que te va a que tiene la labor de tutorizar, emite un informe, ¿vale? Ese informe va a la administración educativa, pero también en muchas ocasiones hay una supervisión por parte de los inspectores de educación, que entran a ver cómo damos las clases, puede incluir cursos de formación. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo saqué la plaza que tenía un curso de prevención de riesgos laborales y otro curso más. Además estaba muy bien porque te explicaba cómo funcionaban los órganos de los centros educativos y cuál era la función que tenía cada uno de ellos y las competencias. También diría que casi todas las comunidades autónomas hay que realizar una memoria de prácticas, etcétera. ¿Vale? Y ya cambiando un poquito de tercio, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre cómo puedo mejorar el baremo, porque todo el mundo quiere mejorar el baremo, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues mirad, yo puedo mejorar la formación académica, o sea, puedo trabajar, en cuyo caso o me llaman porque estoy en lista de interinos o me pongo a trabajar en un centro no público, concertado o privado, ¿no? Si esa opción a día de hoy no tengo acceso, porque no he opositado aún y porque he presentado mi currículum a centros concertados y privados, pero no me han llamado de ninguno, pues puedo trabajar mi baremo, mis méritos, en otro sentido. ¿Cuál? A través de la formación académica. ¿Qué es lo que puedo hacer ahí? Me puedo hacer un máster, podría estudiar otro grado universitario, si estoy haciendo la tesis puedo sacarme el doctorado, puedo hacer un ciclo formativo de grado superior y puedo sacarme
la acreditación de niveles de idioma C1 y C2. Dentro del apartado 3, que es el de otros méritos, ¿qué puedo hacer? Cursos de formación. Con sindicatos, con universidades, que estén homologados, ¿vale? Y luego también se valora la ponencia en actividades formativas, pero claro, ahí ya me tienen que contratar para ser ponente. Y las publicaciones también. Pero las publicaciones que durante un tiempo aquello era chocolate del loro, porque al final cogías, la hacías entre 20, te ibas a una librería que te lo editaba y demás, y ya digamos que la administración ha visto que aquello era ridículo y que se estaba abusando de la figura de la publicación y son mucho más estrictos. Sí tiene que tener una tirada mínima de X, ya no valen las autoediciones y bueno, tenéis que ir a ver cómo se regula la publicación para saber si ya tenéis una publicación en el mercado, si se va a tener en cuenta o se puede tener en cuenta o no, y en su caso, si tenéis previsto realizar alguna publicación, pues si os merece la pena adecuar la publicación a los requisitos para que os valga como mérito, ¿vale? Aquí simplemente hacemos también un pequeño inciso que nosotros tenemos firmados convenios con universidades universidades privadas, para que tengáis descuentos a la hora de realizar estudios bien de grado, bien de posgrado, ¿vale? Y antes de contestar alguna cosita que tengo por aquí, ¿vale? Hago una pequeña reflexión. Y mirar, y esto es algo que posiblemente lo repita 10 veces al año así. Me quito las gafas porque me pongo serio. El año que yo tengo oposición, yo no puedo dedicarle 4 días a la semana a un máster y no le puedo dedicar 4 días a la semana a sacarme un C2, porque se lo estoy quitando a estudiar la oposición. Y si yo me saco un máster y suspendo la oposición, no me habrá servido de nada el máster. Si yo me saco un C1 y suspendo la oposición, no me servirá de nada. Porque los méritos solamente se alegan una vez yo he aprobado la oposición. La prioridad el año de oposición es opositar. Entonces, el trabajo que yo hago sobre el baremo el año de oposición son los méritos que son asequibles. Los cursos, alguna cosa que yo vea que no me vaya a traer tiempo y que voy a ir sumando un poquito. Y entonces tú me puedes decir a mí, claro, pero es que luego a lo mejor, si no hago un máster, ¿qué pasa si luego me quedo a una décima, a 2 décimas de la plaza y si hubiese tenido el máster hubiese conseguido la plaza? Es que a lo mejor, si te hubieses puesto con un máster, que la mayor parte de los másteres, que además se hacen online, no son difíciles en el sentido de una dificultad académica, sino son laboriosos porque hay que hacer mucho trabajo y mucha actividad, ¿vale? Si hubieses tenido que dedicar todo ese tiempo que sí has dedicado a la oposición, lo hubieses dedicado al máster, pues a lo mejor no te hubieses quedado a una décima de la plaza. Y eso es muy, muy importante, porque todos los años tenemos alumnado que se mete en 20 cosas y descuida la oposición. Y la oposición es lo que te va a dar de comer. Y tiene que ser el objetivo principal. Si la oposición no es el objetivo principal, no vamos a llegar donde pretendemos, ¿vale? Me dicen, en Murcia solo admiten un máster, ¿cierto? No. Admiten todos los másteres hasta alcanzar el máximo de puntos que se pueda por el apartado 2. De todos modos, a ver, esto es muy sencillo. Nos mandas un correo a info@ponline.es, me pones tu número de teléfono y me pongo contigo. E incluso puedo meterme en escritorio remoto contigo y le echamos un vistazo a la convocatoria. Porque más allá de que yo te lo diga, a mí me interesa que tú lo veas. Y así también, digamos, vamos desarrollando competencias en cómo tenemos que leer las convocatorias, porque si nunca hemos visto una convocatoria, a veces nos resulta más complicado. Y nos comentan aquí, si tenemos experiencia trabajando en una empresa de clases particulares y dando clases particulares de forma autónoma, eso no forma parte porque eso no son enseñanzas regladas. Ahí no te van a valorar ese mérito. Los máster tienen que ser de educación o puede ser de lo que tú quieras. Tú puedes tener un máster oficial de traducción del arameo y
te vale y te suma el puntico de los máster. Ojo, máster oficial. Y el máster oficial tiene que estar reconocido. Os voy a poner el link luego en la descripción del vídeo de dónde podéis consultar si vuestro máster es oficial o no. Ahora, si tú tienes por el centro de máster de Reiki, por el estudio, por el Centro Superior de Estudios Holísticos, pues eso no va a ser un máster. Y son 200 horas, y ellos le llaman máster, pues no cumple ningún requisito para ser un máster oficial. ¿Vale? Me pregunta Antonia lo de si el máster está aceptado como oficial. Pues Antonia, antes de leer te he respondido ya, ¿vale? Y tenemos la posibilidad, y aquí ya no nos vamos a poner tristes, pero puede pasar, de no sacar plaza. De hecho, estadísticamente lo normal o es no sacar, o lo normal o lo estadísticamente más probable es no sacar la plaza. Porque salvo que tengamos un ratio de menos de 2 opositores por plaza, lo normal es que si tengo 4 opositores por plaza, que 3 se queden sin plaza y uno la consiga. ¿Vale? Pero bueno, es algo con lo que es bueno que contemos a la hora de comenzar el procedimiento selectivo y a la hora de comenzar el proceso de preparar una oposición y saber que es una posibilidad. Pero no es ningún drama. Puede pasar, incluso no sacar plaza, puede ser pasar que apruebe sin plaza o que suspenda la oposición. Porque hay cosas también que son factores y variables que yo no puedo dominar. Lógicamente, cuanto mejor vaya yo preparado, la parte de suerte, la parte de variables que yo no controlo, van a tener una menor importancia. Pero siempre hay un remanente de cuestiones de yo no sé cuántos méritos va a tener el resto de personas que se presentan también. Yo no sé si ese día, por lo que sea, yo no me voy a encontrar un poco indispuesto, por lo que sea, ¿vale? Pero si yo hago una buena oposición, aún no sacando plaza, pues puedo entrar en lista de interinos y puedo entrar en un puesto muy bueno, sobre todo en aquellas comunidades autónomas donde se regulan por nota de oposición. Y entrar a trabajar, pues incluso el año en el que yo haga oposición, coger una vacante, ¿vale? Si yo apruebo, siempre entraré en bolsa de interinos. Eso lo tenemos que tener claro. Si suspendo, se tiene que dar el tema de la concordancia esta que os he comentado entre lo que yo he estudiado y a lo que me presento. En el caso de oposiciones duras, oposiciones como años que dicen, vaya oposición, este año los tribunales ha suspendido mucha gente. Ojo, pero eso tiene un lado positivo y vamos a relativizar, él tiene un lado positivo. Y es que con el mero aprobado tengo la plaza. Porque si al final hay casi el mismo número de aprobados o está ahí el número de aprobados con respecto al número de plazas que se ofertan, la oposición prácticamente se va a jugar en la fase de los exámenes. La plaza se va a jugar en la fase de oposición. Entonces, a mí lo que me interesa siempre es ir a tope con la oposición, porque si hay una oposición difícil y yo la llevo a tope, la parte de méritos va a tener un menos valor porque va a llegar menos gente. Y si llega muy poca gente, incluso a lo mejor la plaza se la van a llevar simplemente aquellas personas que hayan aprobado la oposición, que es una casuística que sucede. ¿Vale? Y luego, además, en el caso de los maestros, tenéis la posibilidad de entrar en varias listas, porque vosotros podéis adquirir la especialidad estudiando la mención. Entonces, yo puedo estar con mi nota de oposición en tantas listas de interinos como especialidades en las que esté habilitado. Y eso siempre es interesante. Y luego otra cosa interesante para el año 2026 es que si para 2026 las oposiciones de estabilización de los años anteriores ya han finalizado, al igual que el concurso de méritos. Entonces, os habéis quitado en estos años mucha gente y muchos compañeros, muchas compañeras que llevaban muchos años y llevaban los méritos de experiencia docente, los llevaban a tope, ¿vale? Y eso os viene muy bien, sobre todo para los que sois primerizos. ¿Por qué?
porque la gente y los compañeros con los que os vais a jugar las plazas, pues van a tener mucha menos carga en el baremo de lo que os hubiese pasado en el caso de opositar en el año 2021 antes de las oposiciones de estabilización. Y eso, pues la verdad es que es un dato bastante alentador de cara a mejorar vuestras posibilidades de conseguir la plaza. Aquí comparto con vosotros unos datos, no he encontrado aún ninguno del año 2025, porque este año la mayor parte de comunidades autónomas sí que están tardando un poquito más en sacar las plazas y publicar los listados de las personas que han superado los procedimientos selectivos. Y fijaros que en una oposición que no era eliminatoria, en la que valía mucho la parte de experiencia docente, en la que se quitó el práctico en muchas especialidades, compañeros que tenían menos que no tenían experiencia docente era un 5%, pero que tenían una experiencia docente limitada eran un 33%. Sumas y vas a casi al 40%. O sea, 4 de cada 10 plazas fueron de compis que llevaban menos de 5 años trabajando. ¿Vale? Entonces, ¿se puede sacar plaza a la primera? Se puede sacar plaza a la primera. ¿Es complicado? Es muy complicado. Pero la posibilidad existe. Ahora, estamos hablando de hacer una oposición sobresaliente. ¿Vale? Me dice Leticia, y si se suspende solo la parte del examen oral, tienes la oportunidad de ser interino. Tendremos que ir a ver cómo se regula la lista de interinos en cada comunidad autónoma, Leticia. Y depende de si existe relación, repito, entre tu titulación académica y la especialidad por la que te presentas. Si quieres que concretemos, nos tienes que llamar, ¿vale? Y ya vemos la comunidad autónoma, buscamos la normativa de interinos y te podemos dar una respuesta más concreta. ¿Sí, Lola? Sí, ahora ya, es que no sabía muy bien cómo hacerlo, perdona. Dime. El examen práctico es escrito también, ¿no? ¿O es oral? Es Es todo oral. escrito. Es todo escrito. Ah, La, vale. la primera prueba de la oposición, las dos partes son escritas. Bueno, y en algunas ni siquiera son escritas, porque a lo mejor en música de secundaria tienes que hacer una aplicación didáctica de una pieza musical. Con el Y instrumento, quieres decir. sí, Por ejemplo. claro. O, por ejemplo, en especialidades de formación profesional te mandan al taller. Ah, sí. Claro. O bueno, y en peluquería, pues tienes que hacer cosas de peluquería. Vale, ok. ¿Vale? Pues, Entonces, por eso es lo que he comentado antes, que el práctico es un mundo en el que es difícil de caracterizar si no vamos especialidad por especialidad. vale, vale. Ok. ¿Vale? ¿A qué Vale. especialidad te vas a presentar tú, Lola? Francés, lo más seguro, francés. ¿De maestros o secundaria? Secundaria. Pues ahí pues podéis tener, puedes tener un comentario de texto, te Vale, puedes poner un listening, es que puede haber muchas cosas, una audición. ¿Vale? vale, gracias. A ti. ¿Algún otro compañero o compañera que quiera plantear alguna cuestión? Pues fenomenal. Pues seguimos. Mirad, el centro EPO, EPO Docentes, es un centro de preparación de oposiciones, como os he comentado, que tiene ya más de 35 años de experiencia en la preparación de oposiciones centrada exclusivamente en cuerpos docentes. En un primer momento estaba en el barrio Santa María de Gracia y desde hace más de 30 años está en la calle La Merced, que es la calle que va de la Plaza de Santo Domingo a la Facultad de Derecho aquí de la Universidad de Murcia. Y EPO Online, digamos que somos la división online, estamos apartados de EPO porque nosotros tenemos, digamos, unas salas de retransmisión específicas para la impartición de la formación online. Como bien, aquí solamente preparamos oposiciones a cuerpos docentes y somos el centro líder en todo lo que es el sureste de España. ¿Vale? Número de aprobados,
Y de hecho este año, a ver si mañana o pasado salen ya las calificaciones las calificaciones no, el resultado de aspirantes que consiguen plaza en la región de Murcia, porque lo que tenemos visto en muchas especialidades es que los resultados van a ser magníficos. Hay especialidades en las que sabemos que ya tenemos el 100%, o sea, todos los opositores y opositoras que consiguen plaza en Murcia son de la academia, en otras vamos a estar por encima del 70%, entonces son unos resultados realmente magníficos. Y bueno, me vaya a permitir que saque pecho porque estamos satisfechos, ¿vale? Y bueno, como llevamos 35 años y durante 35 años hemos mantenido el liderazgo en la preparación, pues eso hace que, por ejemplo, en la oposición del año 2024 del Cuerpo de Maestros de la región de Murcia, más de la mitad, con carácter general, más de la mitad de los miembros del tribunal habían sido alumnos de PODEP Online. Y eso al final hace que los miembros de los tribunales conozcan o estén familiarizados con nuestro tema, con cómo estructuramos los temas, con cómo planteamos la resolución de los supuestos prácticos, etcétera. Y al final, pues digamos que la forma en la que se le plantea, el documento que tienen que corregir, ¿vale? Le resulta ciertamente familiar y no ven ahí una cosa extravagante, que es la primera vez que se enfrentan a ello, que eso pues no tiene necesariamente que ser bien acogido, pues, porque le resulta extraño. Si queréis más información y una información más concreta, os recuerdo que durante el mes de febrero hicimos una serie de sesiones informativas para todas las especialidades del cuerpo de maestros, que podéis consultarlas en el canal de YouTube, y aquí sí se habla ya de una forma más concreta, atendiendo a las peculiaridades y características de cada especialidad. Ya os comento, lo hicimos solamente del cuerpo de maestros, porque la previsión y lo que se espera es que en el año 2026 en Murcia se convoquen oposiciones al cuerpo de maestros. Nosotros dividimos el sistema de preparación, digamos, o tenemos dos modalidades de preparación. Por un lado, la semipresencial y por otro, la online. En la preparación semipresencial es lo que nosotros conocemos como epodocentes, y la preparación online es el EPO Online, que es la sede en la que estoy yo ahora mismo dando esta sesión informativa. ¿Cómo funciona? Y yo creo que yo realmente, y aunque yo coordine el online, voy a tirar alguna piedra sobre mi propio tejado, porque creo que es la más interesante, que es el sistema de preparación semipresencial, porque te obliga a tener un compromiso con la preparación. Y como os he dicho antes, el compromiso es la piedra angular sobre la que descansa una preparación que te pueda llevar a conseguir la plaza. Lo que hacemos en la preparación semipresencial es que alternamos sesiones presenciales y sesiones online con periodicidad semanal. ¿Qué significa? Que una semana vienes a Epodocente, vienes a Epo a dar tu clase presencial, y la semana siguiente la haces online. Con una ventaja, con que si la semana que tú te tienes que desplazar a Murcia no puedes venir, no pasa nada, porque te vamos a subir la clase online con los contenidos equivalentes a los de esa sesión presencial a las que no has podido asistir. Entonces nunca vas a ver, tienes las ventajas de la presencialidad, que la tienes semana sí, semana no, y además las ventajas del online, con tu campus online, con todos los materiales súper organizados y con todas las clases, tanto las que son online como las que se dieron presencial, en tu aula. ¿Vale? Eso te permite la comodidad del online, pero también te permite conocer a los compañeros, poder tomarte un café, el aspecto social de la preparación, de no sentirte tan solo, y sobre todo también trabajar con tus preparadores, digamos, cara a cara. Nosotros intentamos que las clases de preparación en el online sea lo más similar a una presencialidad, pero claro, hay matices que solo te lo va a dar el ámbito presencial. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos en EPO Online? Clases semanales online. Y son exclusivamente online. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando tú estás en EPO Online, el profesor solamente está mirando a esa cámara de ahí. Y solo está pendiente de este chat que tiene aquí. Y no está pendiente de si fulanito está hablando con menganito y entonces no se está concentrando, pero además le están otro tiene la mano porque le quiere preguntar no sé cuántos y además tiene 5 preguntas en el chat pendientes de respuesta. ¿Vale? Es un sistema que puede valer, pero teniendo la posibilidad de que la presencialidad sea presencialidad y que las clases online sean solamente online, pues lo optamos por esta diferenciación. ¿Por qué? Porque mejora la calidad de la enseñanza. Porque el profesor, el preparador, solamente tiene que estar pendiente de su alumno online o de su alumno en la clase presencial. ¿Vale? Igual que en el caso de EPOdocentes, tenéis un campus online con todos los recursos, tenéis la posibilidad de realizar exposiciones y simulacros, tanto en modalidad presencial y online, y este año vamos a hacer simulacros full. Eso quiere decir simulacros de tema más práctico. ¿Vale? Y vamos a hacer unas cosas chulas, que ya las veréis más adelante. Y en el caso de las especialidades online, se prepara para todas las comunidades autónomas, con salvedades. ¿Dónde? En las especialidades del cuerpo de maestros, que en función de cada especialidad se prepara para un número determinado de comunidades autónomas, y esto es la mejor forma de consultarlo, es dentro de la página web de cada especialidad docente, y en el caso de orientación educativa, que tenemos grupos diferenciados perdón, para las 2 comunidades autónomas que preparamos, que es Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Todas las sesiones quedan grabadas y están disponibles hasta la finalización del curso, todas sin excepción. Y luego además los sistemas están coordinados. ¿Y eso qué quiere decir? Porque si yo estoy en el presencial y estaba en una lista extraordinaria y me mandan a Huelva, pues me paso al online. Y si yo estaba en el online porque es que me he ido a mejorar mi inglés durante el primer trimestre del curso y ahora me vuelvo otra vez a Murcia, o soy de la Vega Baja y quiero ir al semipresencial, me cambio a semipresencial. ¿Vale? Esto es todo lo que preparamos. Todas las especialidades del cuerpo de maestros, todas las especialidades con atribución docente en secundaria y bachillerato del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, todas estas especialidades de diferentes familias profesionales del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria con atribución docente en formación profesional, y preparamos también de Escuela Oficial de Idiomas francés. Como veis, tenemos un portafolio de especialidades muy importante, que será a nivel nacional, posiblemente sea de los más amplios que hay, y eso además genera una comunidad de conocimiento que hace que se refuercen las propias especialidades unas con otras, porque al final sí, al tener, digamos, una visión tan completa con todas las especialidades que nosotros preparamos, permite que cualquier duda que pueda tener un preparador, cualquier cosa que quiera consultar, siempre hay un respaldo de un cuerpo docente muy sólido y muy amplio. Y eso siempre es una garantía, además de que también son varios los inspectores de educación que dan clase aquí y preparan oposición con nosotros. Junto a la preparación completa que tenemos de estas especialidades, tenemos también los cursos específicos para elaboración y defensa de la programación didáctica y de las unidades didácticas. Y hay 3 cursos diferenciados, uno para especialidades del cuerpo de maestros, otro para ESO y bachillerato y otro para especialidades que son de secundaria o de profesores especialistas, pero que tienen atribución docente en formación profesional. Y claro, ahí yo programo módulos, no programo asignaturas. Y en estos cursos se explica cómo tenéis que hacer los documentos, se elaboran los documentos, nos mandáis los documentos para que los corrijamos, os ayudamos, os resolvemos las dudas, os tutorizamos, y además tenéis también la posibilidad de hacer exposiciones una vez finalizado el curso. Con lo cual es un curso completísimo. Y por último, dentro del conjunto de
de cursos que nosotros ofertamos está la preparación del valenciano, ¿vale? Este solamente se oferta en modalidad online, con 9 meses de duración, y el objetivo del curso es poder preparar las pruebas para poder acreditar un nivel C1 de valenciano que te permiten poder opositar en la Comunidad Valenciana, salvo en especialidades de formación profesional, que en una ley que se publicó el año pasado se quitó lo del C1, ¿vale? Pero para el resto sí es necesario. Muy bien. Y vosotras, llegados a este punto, podréis preguntar, oye, ¿por qué? ¿Qué me ofrece Online que no me pueda ofrecer la, las 20 academias y los 30 preparadores que me salen en el Instagram cada vez que me conecto, ¿no? Pues mirad, nosotros, eh, y hago mía una frase de uno de los preparadores de la academia, no somos preparadores de mesa de camilla. Si os dais cuenta, yo estoy en un aula de retransmisión. Yo llevo una microfonía. De fuera de aquí hay personal que está pendiente de que la clase se da, se da y la retransmisión os llega a vosotros sin ningún tipo de problema. Y si tuvieseis un problema, llamaríais a la academia y nosotros os ayudaríamos a resolverlo. Tenéis un servicio, un personal administrativo que está a vuestra disposición en todo momento para resolver cualquier tipo de incidencia que tengáis. ¿Vale? Las cámaras que tenemos son cámaras de última generación, el sistema de microfonía es un sistema profesional y tenemos, digamos, un componente tecnológico que garantiza una calidad. También porque tenemos profesionalizada la preparación. Lo que os he comentado, la preparación tiene que ser una preparación estratégica y planificada. Nosotros hacemos una preparación sistemática, sin dejar nada al azar, porque es la mejor forma, por no decir casi que la única, de poder alcanzar la tan deseada plaza, ¿vale? Y además nosotros somos un centro que somos legales, y esto lo digo en relación con el conjunto de otros preparadores que se publicitan a lo mejor en Facebook y que ni siquiera enseñan la cara, pues algo será, ¿no? Y vosotros aquí sois consumidores, aparte de compañeros, futuros compañeros y clientes, por usar una terminología de prestación de servicio, que tenéis todas las garantías que tiene cualquier consumidor, como tal. Y de hecho, nosotros, cuando os incorporáis a las aulas, hay un acuerdo formativo que está a vuestra disposición para que tengáis un documento, un soporte escrito, ¿vale? De cuáles son o cómo es la relación que tenéis con respecto a vuestra academia. Súper claro todo. Eso no lo hace todo el mundo. Porque nosotros queremos basar la relación que tenemos con nuestro alumnado en la transparencia, ¿vale? Y luego además, porque la ventaja que tiene a nivel de vuestros preparadores, de vuestras preparadoras, es que ellos solamente tienen que preparar. Porque hay personal administrativo que se encarga del resto de cuestiones. Resolución de incidencias, incidencias que podéis tener vosotros con el campus, facturación, atender cualquier tipo de duda que tengáis, dudas que pueden ser más complejas de méritos o demás que me las pasan a mí. Entonces, ¿qué pasa? Que el preparador está preocupado de preparar y no tiene que estar pendiente de cosas que a vosotros, a vosotras como opositores no os aportan valor añadido. Lo que os aporta valor añadido es que vuestro preparador esté focalizado en vuestra preparación. Eso es lo importante. Y además este año como novedad, en el caso de las aulas del cuerpo de maestros, pues hemos incorporado también unos test de evaluación y unos audiotemas que están muy chulos y que te permiten, pues bueno, ir escuchando el tema cuando no estás estudiando o si sales a correr o si vas al gimnasio y eso siempre viene, eso siempre es un plus, viene muy bien y nosotros siempre y en todo momento estamos pendientes de cualquier tipo de novedad, de cualquier tipo de plugin, de cualquier tipo de herramienta nueva que pueda facilitar vuestro trabajo en la oposición y vuestro desempeño. Y luego además también,
porque nosotros incorporamos en la preparación un curso gratuito de acompañamiento. Tienen varias sesiones, tienen más de 10 sesiones. Este año incluso creo que se había quedado en 15 sesiones el curso. Y son sesiones muy variadas, ¿vale? Y se hacen también con personal externo a la academia. ¿Qué trabajamos en este curso 360? Pues gestión, organización del tiempo y del espacio del opositor, cómo debéis organizar diferentes cuestiones para poder maximizar vuestra eficiencia, incluso en número de temas que me voy a estudiar. Si voy a una especialidad de 70 y tantos temas y veo que no atranco con la totalidad de los temas del temario. Y luego, por ejemplo, la última sesión del curso, las 2 últimas sesiones. Una sesión vino a darla Sonia García Ranz, que es actriz de doblaje, que era una sesión con contenido orientado a cómo afrontar la parte de la exposición ante el tribunal, la intervención oral ante el tribunal, y la última la dio José Robles de AMPE, en la que os explicaban cómo funcionaban las listas de interinos aquí en la región de Murcia. ¿Vale? Muy completito. Y aquí, por ejemplo, pues os pongo aquí abajo algunas valoraciones que tenemos del curso. Este curso 360 resuelve dudas e inquietudes que todos tenemos y me ha hecho ver que todos estamos en la misma situación que yo, miedo, estrés, etcétera. Y que cada uno tenemos nuestras circunstancias personales. La verdad es que ha sido de gran ayuda y practicidad. He sacado mucho y ayuda en momentos duros, difíciles. Se percibe mucho la empatía y trabajo en global, ¿no? Etcétera. Bueno, es una ayuda que no se comercializa y que solamente está disponible para el alumnado de la academia. Me pregunta aquí una compi si lo de los audiotemas aún no los hemos incorporado en secundaria. No, aún no. ¿Vale? Hemos empezado este año por el cuerpo de maestros y la verdad es que es muy laborioso. Y vamos poco a poco, vamos a hacer la demo, vamos a ver también al final el nivel de uso y de que tiene, y luego ya pues vamos a valorar la incorporación a temarios más amplios que son los de secundaria. ¿Vale? Y por mi parte, y 1 hora y media después, pues yo ya he acabado con la transmisión de la información que quería comentaros. Ya no sé y quedo abierto a cualquier tipo de pregunta que me queráis plantear sobre cosas que hayamos tratado en esta sesión informativa o sobre cualquier otra. Ok, una cosilla, ¿es el mismo temario, en el caso de francés, es el mismo temario para FP que para secundaria que para EOI o son 3 temarios distintos? Lola, te hago una observación. Francés de FP no existe. El Vale, profesor que da francés en formación profesional, en aquellos ciclos formativos que puedan tener francés, que si no recuerdo mal tiene asistencia a dirección, pero no sé si tiene algún otro, es profesor de enseñanza secundaria. ¿Vale? Y tiene su temario específico. Y luego está el temario de Escuela Oficial de Idiomas, que tiene un temario que creo que es más cortito, porque creo que es muy similar al del francés, pero sin temas de literatura. Y luego la parte práctica varía, porque puede ser un práctico diferente. Y luego, y luego la diferencia es que tú, cuando vayas a programar de Escuela Oficial de Idiomas, lo harás con la normativa curricular de Escuela Oficial de Idiomas. Y cuando lo vayas a hacer de francés de secundaria, pues la que corresponda. Lola, vale. más o menos, ¿te he respondido a la cuestión? Sí, sí, sí. Luego ya sería valorar, ¿no? Quizá pues también un poco a nivel económico, pues qué profesor cobra más, si el de enseñanza secundaria para FP, si el de instituto o en Nada, una el de EO. secundaria cobra lo mismo de donde dé clase. Y de Escuela Oficial de Idiomas, como yo creo que somos los 2-1, yo creo que cobramos lo mismo, ¿eh? Y en Sí, sí, FP, es que el de FP es el de secundaria. Tú te sacas tu plaza de profesora de enseñanza secundaria de la especialidad de francés. Y te manden donde te manden, vas a cobrar lo mismo.
Ah, vale, que haciendo esa oposición puede ser que o bien te manden, por ejemplo, a un IES público que bien a un FP. No hay como una oposición específica para FP. No, porque son profesores de enseñanza secundaria. O sea, es el profesor, el mismo que puede estar dando francés en cuarto de la ESO, Sí. pues, puede dar clase de francés en un ciclo formativo. Dicho esto, yo tendría que revisarlo, pero la profesora de francés en FP debe haber muy poquito, ¿eh? Sí, que a lo mejor ni sacan plaza, ¿no? No, bueno, si no es que haya plaza como tal, es que tengas un ciclo formativo que tenga el módulo de francés. Y yo, por ejemplo, quiero recordar que en asistencia a dirección, ahí hay francés. A ver, Silvia, un segundito, me pregunta Antonia, sobre el curso de preparación de unidades didácticas no está incluido en la matrícula ordinaria de la academia. Antonia, la preparación que nosotros hacemos de esto es completo. Es que se trabaja todo. ¿Qué pasa? Que tú imagínate que te quieres preparar la especialidad de estética. Nosotros no preparamos estética, pero sí te podemos preparar la parte de estética, perdón, la parte de la programación y unidades de estética en este curso de aquí. O se puede dar el caso de que tú seas una interina que lleves mucho tiempo, que te hayas preparado con nosotros con anterioridad y que lo único que tú quieras, porque tienes ya muy trabajada la primera prueba de la oposición, que lo único que tú quieras sea reforzar digamos, garantizarte que tu programación didáctica cumple y está al día en los elementos curriculares de, que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer la programación de la oposición, que vas a presentar al tribunal de oposición. Pues entonces tú te matriculas solo de esto. Pero aquí, en todas estas especialidades, nosotros trabajamos una preparación completa. Porque esa es otra cuestión. La programación que nosotros hacemos para la oposición no es una programación de instituto. Las programaciones de instituto son más livianas. Es una preparación muy completa, que tiene más apartados, ¿vale? Y en la que hay que trabajar más normativa que la que luego tú te vas a encontrar en cualquier instituto, en cualquier centro educativo. Joana, que me comentas lo de educación musical para la Comunidad Valenciana. Pues mira, ahí lo que podemos hacer es que si quieres, te puedes poner en contacto con nosotros vía correo electrónico, vía Instagram, vía el chat de la web, como tú prefieras. Y ahí te ponemos en contacto directamente con Marcos Martínez, que es el preparador de la especialidad. Porque yo ahí porque sí tiene claro cuál es la diferencia de la preparación o cuál es la diferencia de práctico que tenéis en Comunidad Valenciana y en Murcia y en el resto de comunidades autónomas. Pero cómo se enfoca cada una de las diferentes comunidades autónomas. Pero a mí ellas son detalles que a mí se me escapan. Y eso nosotros lo que hacemos ahí para ese tipo de preguntas es poneros en contacto directamente con el preparador de la especialidad. Con independencia de que a lo mejor en el vídeo de presentación de la especialidad, ese que esté comentado que tenemos en el YouTube, os puede comentar cómo se trabaja en las diferentes partes de los prácticos. Entonces me dicen, Antonia, sí, correcto. Si te preparas con nosotros tecnología, que está aquí y es una preparación completa, tú ahí tienes práctico, temario y didáctica. Pregunta de Andrea, si me presento a las oposiciones de la especialidad de procesos sanitarios y entro en bolsa de interinos, ¿esa bolsa es únicamente de esa especialidad? Sí, solamente entras en esa bolsa. ¿Vale? Y hay comunidades, y luego lo que hace, por ejemplo, la región de Murcia es que nos dice, tengo que abrir una bolsa extraordinaria, pero en vez de abrirla a gente y a personas que no forman parte de bolsas o de listados de interinos de bolsas que están activas, le ofrezco poder entrar a esa nueva bolsa, por llamarlo de alguna forma, a aspirantes que ya forman parte de listas de interinos, pero que tienen una titulación concordante para poder impartir en esta especialidad concreta. ¿Vale? Por ejemplo, imagínate, Andrea, para que te haga una idea,
yo estoy en administración de empresas, soy licenciado en administración de empresas y saca la región de Murcia digamos, una bolsa extraordinaria que dice, oye, como no tenemos profesoras de matemáticas, cualquier persona que forme parte de listas de interinos en la región de Murcia y que tenga estas titulaciones, y entonces pone arquitectura, administración de empresas, cualquier ingeniería, lo que sea, ¿vale? Puede optar a plaza como profesor interino de matemáticas, aunque no esté en lista de matemáticas. Esa sería la posibilidad. Pero estamos hablando de una excepción, no es la norma. Silvia, te acabo de abrir el micrófono. Ahora, vale, Ahora. vale. Mira, es que tengo una duda porque yo me he presentado en 2024 a la oposición de educación infantil ahí en Murcia Sí. y ahora me estaba planteando el cambiar a educación primaria y entonces ha sido cuando me he enterado que hay una parte de cultura general y quiero saber bien en qué consiste esa parte del examen. El práctico, ¿no? Sí, En Murcia, lo que pasa es que en Murcia no es un práctico diferenciado, sino que te hacen preguntas de cultura general o pueden caerte preguntas de cultura general dentro de lo que es el propio práctico. Entonces, vale. Es que no me, vamos, que tampoco veo, no puedo leer el chat. Silvia, Sí, no te preocupes porque como os habéis registrado, sí, te busco y te envío la información. ¿Para qué comunidad autónoma? Para Murcia, ¿no? para Murcia, sí. Venga. Te busco luego en el registro de alumnos y Vale, perfecto. segundo, que me lo apunte, que no se me olvide. ¿Vale? Vale, Es y que otra pregunta. este tipo de preguntas siempre es mucho mejor porque la respuesta va a Vale, ser más acertada si te la responde la preparadora de la especialidad. vale, perfecto. Otra pregunta. Como has comentado, depende de cada especialidad, en una clase estamos personas de diferentes comunidades, ¿no? Que se preparan a diferentes comunidades, ¿o no? Sí, y depende de la especialidad. En algunas especialidades tenemos un número de alumnos suficiente como para hacer grupos separados por comunidades autónomas. Y Vale, en vale. otros sí que puede haber alumnado que sean de 2 o 3. Pero, por ejemplo, en el caso de infantil no va a tener gente de más de 2 o 3 comunidades autónomas, como mucho en un mismo grupo, ¿eh? Vale, vale. O son Perfecto. especialidades, las dos que tú me has, tanto infantil como Sí, primaria, tenemos limitado el número de... O sea, si alguien se quiere matricular ya de Cantabria en infantil, no se puede matricular, porque no le vamos a preparar. Porque nos vale. centramos en unas sesiones con el objetivo básicamente de tener la máxima calidad en la preparación y luego daros también a vosotros la posibilidad de que, oye, pues si Andalucía el año que viene convoca y te cambia el día, que vayas a los dos lados, que Claro. eso siempre es un plus. Sí, la verdad. Vale, pues muchísimas gracias, mi Muy amable. bien, gracias a ti, Silvia. A ver, me preguntan, en modalidad semipresencial, ¿cuántos alumnos hay por clase? Pues no suelen pasar los 20 alumnos, porque al final manda la capacidad que tiene el aula. Dice, en las próximas OPOs de maestros, ¿va a contar por igual la experiencia en cualquier especialidad? Sí. A ver, así es. No fue así en el año 2024, porque la regulación era una regulación de oposición de procedimiento selectivo de estabilización, que no es el normal. Ahora sí estamos en el normal. Son procedimientos que derivan de plazas de reposición, que es como se le llama. ¿Vale? Y en este caso, en el caso en el que estamos, a la hora de estructurar los méritos por experiencia docente, lo que importa es si estás en un público, si estás en un centro que no sea público y si es del mismo nivel educativo o de distinto nivel educativo. Da igual la especialidad. Y esto lo voy a explicar con un ejemplo que se va a entender. Si yo me presento a una especialidad de educación infantil y yo estoy trabajando como maestro de infantil o de primaria o de inglés o de lo que sea, cualquier año de experiencia docente en cualquiera de esas 3 especialidades que yo he dicho me va a contar lo mismo. Me va a contar lo mismo, es indiferente. ¿Vale? Si has trabajado en difícil cobertura de una especialidad diferente a la que te presentas, exactamente igual, Antonia. Da igual que sea difícil cobertura o no difícil cobertura. Aquí lo que se valora
es que sea en un centro público o en un centro que no haya sido público, para ver si te dan más o menos puntos, y que sea del mismo nivel educativo al que te presentas. ¿Asesoráis también para saber cuántos puntos tenemos en la baremación? Sí, Joana. También cuando tenéis algún tipo de duda en ese sentido, os echamos una mano. Daros las gracias por asistir a esta sesión informativa. Espero que os haya sido provechosa. Esperamos que haya sido capaz de aclarar algunas de las dudas que teníais, y sabéis que quedamos a vuestra disposición. Os recuerdo lo que os he comentado al principio. Tenéis la posibilidad de incorporaros en las aulas de prueba gratuita para conocer cómo preparamos nosotros. Recomiendo que os suscribáis a la newsletter, porque la verdad es que hacemos un trabajo ahí muy chulo y que os viene muy, muy, muy bien. Y luego también, en el caso de que decidáis prepararos con nosotros, pues si acabáis de titular, pues presentar la documentación para ver si podéis optar a la beca, que siempre es una ventaja maravillosa. ¿Vale? Y poquito más, yo me despido. Vamos a subir la sesión, como os he comentado, a YouTube, para que la tengáis disponible para revisarla cuando queráis. Como os habéis registrado y tenemos el correo electrónico, os avisaremos una vez esté subida. Y recordad que todos los links a información relevante de la que he hablado en esta sesión informativa vendrán en la descripción del vídeo, para que tengáis todo lo más, digamos, toda la información lo más completa posible, y además tengáis también luego, cuando queráis indagar o completar lo que yo os he contado aquí con la propia norma, con la noticia o con el tipo de información que sea, que podáis echarle un vistazo allí. Así que nada, muchísimas gracias, que tengáis muy buen verano, y aquí estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis en la academia. Hasta luego.